Marta Bárcena, con enorme gusto, embajadora, te saludo. ¿Cómo has estado? Hoy leíamos sobre esto de la estrategia de la presidenta para hacer frente a las amenazas de Trump y como bien decías, a ver cuánto nos dura. Adelante, embajadora, te saludo con mucho gusto, Marta. Muchos saludos, Javier, a ti y al auditorio desde Veracruz, el hermosísimo puerto de Veracruz, donde vine de a ver unas cuestiones de trabajo y estoy verdaderamente impresionada por lo que significa las instalaciones del puerto de Veracruz, la parte nueva. Es realmente impactante y creo que deberemos de estar muy orgullosos de ellos, de este gran estado que es Veracruz y esta hermosísima ciudad. Pero efectivamente hoy escribí sobre la presidenta en su laberinto, un poco haciendo referencia al título, ¿te acuerdas del libro de García Márquez, del general en su laberinto? Entonces, bueno, la disciplina y la racionalidad de la presidenta Claudia Sheinbaum en la relación con Estados Unidos le han permitido ganar tiempo de manera muy importante y margen de maniobra. Pero mi pregunta es si esto va a ser suficiente más allá del corto plazo. ¿Por qué, Javier? Porque sin duda alguna la manera en que ha manejado la cuestión de la relación con Estados Unidos y los aranceles ha aumentado su credibilidad y su popularidad en México a nivel interno, en donde despliega una retórica soberanista a la vez que promueve modificaciones que añaden poco a la Constitución, como la defensa de la soberanía, que ya está implícita en la Constitución, y que repite constantemente sí a la cooperación y coordinación con Estados Unidos, pero no a la subordinación. En el plano bilateral ha actuado con cautela y prudencia, pasó de un discurso retador y hasta burlón, ¿te acuerdas con lo del Golfo de América y no la México-americanas y todo? A dar concesiones, a acordar concesiones y evadió la confrontación con Trump. Evitó unirse a una coalición de países para enfrentar la imposición de aranceles, una coalición básicamente formada por Canadá y la Unión Europea, que impusieron medidas retaliatorias también o aranceles retaliatorios. Y argumentó ante Trump con datos sobre los avances en el combate al crimen organizado, la destrucción de laboratorios de fentanilo, la migración irregular, y entregó a 29 criminales mexicanos indefendibles, como lo he dicho, pero violando las leyes mexicanas. Entonces, se advierte que su equipo ha hecho una labor sistemática con la prensa extranjera para fortalecer su figura como una jefa de Estado que ha podido lidiar con el impredecible presidente de los Estados Unidos. El New York Times, el Washington Post o Globo de Brasil la han elogiado al respecto. Pero siendo muy objetivos, los resultados prácticos obtenidos por la presidenta Sheinbaum han sido exactamente los mismos que los obtenidos por Canadá, con una estrategia diametralmente opuesta de confrontación a Trump, con una salida de Trudeau que en México se dice erróneamente que Trudeau salió por Trump. No. Sí, fue un elemento que pesó en su decisión de retirarse como líder del Partido Liberal y por lo tanto de primer ministro, pero no fue el único tema. Y Trudeau decidió inmolarse para fortalecer al Partido Liberal, su partido, para las próximas elecciones canadienses. México y Canadá lograron por igual la posposición de aranceles hasta el 2 de abril a todos los productos que estén bajo el amparo del TEMEC, pero no lograron ni México ni Canadá evitar la imposición de aranceles del 25% al acero y al aluminio. Entonces, a corto plazo podemos decir que la estrategia de cautela y prudencia de la presidenta ha dado buenos resultados, no ha logrado evitar la incertidumbre que está en México, está en Canadá, está en Estados Unidos, esa incertidumbre que está golpeando a los mercados, que está afectando a la inversión extranjera en México y a la economía mexicana, que no está creciendo ni va a crecer a los ritmos esperados. Entonces, la pregunta obligada es, bien, la estrategia ha dado resultado hasta ahora. ¿Seguirá dando resultado a mediano y corto plazo? Yo es lo que, y me pregunto si a corto plazo, perdón, si a largo plazo va a fortalecer la posición mexicana frente a otros países como la Unión Europea, Japón, China y el resto de América Latina. Yo estimo, y ojalá esté equivocada,
que no, que esa estrategia no es sostenible a mediano y a largo plazo, porque la presidenta tiene flancos débiles, muy débiles en México. Su laberinto principal está en México. Defiende a personajes vergonzantes de Morena, como son los gobernadores de Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, por citar algunos, así como la gestión del expresidente López Obrador en materia de seguridad, en particular en la última etapa de su radicalización. Y ha avanzado el famoso Plan C, que ha traído más incertidumbre a México. Los recientes y macabros hallazgos, Javier, en Teuchitlán, Jalisco, deberían de hacerla reconsiderar esa defensa irrestricta de la política de seguridad del pasado gobierno. Porque esos hallazgos fortalecen la percepción en Estados Unidos de que el crimen organizado controla buena parte del territorio nacional. A nivel global, la estrategia de política exterior de México se ha concentrado en la importante relación con Estados Unidos, en fortalecer la protección de los mexicanos, pero ha minimizado la necesaria acción de México como actor global. Hay que ejecutar, creo yo, a mediano y a largo plazo, una política exterior de reparación de daños con varios países de América Latina, Perú, Ecuador, por decirlo más obvios, y con España. Hay que rehacer la Alianza del Pacífico. No tenemos ahorita aliados en América Latina. Y hay que atender de manera prioritaria a Japón, uno de los grandes inversionistas en el sector automotriz de México, la columna vertebral del sector industrial de México. Explicar a Estados Unidos, a América Latina y a China misma la compleja relación de México con China, que tiene aspectos de cooperación muy necesarios que hay que mantener y otros que hay que decirle a las autoridades chinas: voy a seguir trabajando contigo en muchos foros, tenemos muchas cosas en común, pero tenemos límites en materia comercial en función del interés nacional. Hay que firmar y ratificar a la brevedad el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea para expandir nuestros mercados y hacer un esfuerzo de promoción comercial, turística en Asia, Medio Oriente y África. Y unirnos a las coaliciones pro-Ucrania, pro-Palestina y eventualmente contra los aranceles. Ir en la soledad, como hasta ahora, con prudencia y cautela, ha traído buenos resultados en el corto plazo, no muy diferentes a los que han seguido Canadá con una política de confrontación. Pero esta política en el mediano y largo plazo creo que no es sostenible, Javier. Hemos dejado de pensar un poco en América Latina, ¿no? En estos días, ¿no te parece? Digamos, estoy pensando en Brasil, por ejemplo, ¿no? Quizás en Chile, en algún sentido Colombia, que también ahí medio nos distanciamos un poco. Entiendo, ¿no? Las situaciones políticas de algunos países son muy complejas, pero ¿a poco la del nuestro es muy, muy fácil, ¿no? Pues también tiene su complejidad. Y con Chile y con Colombia estamos en la Alianza del Pacífico. Claro, ¿sí? Entonces, vamos a tener elecciones en Ecuador, que probablemente haya cambios, en Perú también, y el interés nacional de México debe ser en el mediano y largo plazo, no por razones ideológicas, sino justamente por la necesidad de contar con apoyos, de contar con solidaridad en estos momentos clave. Y con la Unión Europea, tampoco estamos cuidando esa relación como deberíamos, cuando es un socio importante. Con Japón sí hubo un diálogo político hace poco en la Cancillería, de la que yo te pregunto, casi nadie se enteró, ¿verdad? No, que vino el ministro de Asuntos Exteriores de Japón y que se habló de la estrategia global. Hombre, y tenemos las armadoras, tenemos Nissan, Honda, Toyota en México y dan empleo a miles de mexicanos. Entonces hay que cuidar la relación con Japón. Entonces eso creo que se ha descuidado un poco, o cuando menos no se ha hecho evidente el esfuerzo que se esté haciendo en esas áreas. Por ejemplo, la presidenta podría hacer un viaje relámpago a la Unión Europea y firmar ella misma el acuerdo para mandar el mensaje político. La Unión Europea es importante para México. Canadá, y no digo que copiemos a Canadá, simplemente hay que estudiar lo que está haciendo. ¿Qué ha dicho? El primer viaje del nuevo primer ministro de Canadá
no fue a Estados Unidos como era costumbre, fue a Francia. Sí. Y dijo, y vamos por socios confiables. ¿Quiere decir esto que hay que enfrentarse a Trump? No, pero creo que hay que sí hacerle saber a los americanos que México tiene también intereses propios como actor global y que los va a perseguir. Te mando un gran saludo hasta Veracruz, Marta. Muchas gracias, embajadora. Solo Veracruz es bello. Te mando un saludo. Buenas noches. A todos. Gracias.